Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor y le dijo: sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me atestigua que es así, en el Espíritu Santo, siendo una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenece el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo según la carne, el cual está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 14, versículo 22 al 33. Escuchemos atentos. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se les adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú,
mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios los bendiga en esta profesión de fe. Hoy que nos encontramos en un texto tan bonito, hace 8 días la transfiguración del Señor, decíamos la palabra clave era ser místicos. Ahora la palabra de este domingo es la oración. Nos podríamos quedar sobre el tema de la barca, del agua, del miedo, pero en el fondo hay que unir la primera lectura del libro de los Reyes. ¿Cuál es el profeta? Elías, que entró, subió al monte. Miren ustedes la figura bíblica siempre de ir al lugar, ¿no? Siempre subir significa encontrarse en un lugar. Y sin embargo, en el lugar, Dios le pide a Elías que salga de la cueva y va a experimentar lo que simbólicamente el texto nos quiere enseñar. La tormenta, el huracán, el terremoto, todo lo que está pasando y el profeta va a experimentar para indicar la realidad del ser humano. ¿Qué es lo que nosotros experimentamos en el fondo? Es la inseguridad y la tristeza de muchas cosas que surgen en nuestra propia historia. Entonces el profeta está simbolizando también la debilidad que tiene el ser humano y sin embargo dice que viene la calma y en una suave brisa se hace presente Dios. En un momento de tranquilidad donde volvemos a encontrar la ruta de la vida. Y aquí es donde están los discípulos hoy en el Evangelio experimentando una experiencia, que la redunde allí, viviendo una experiencia de lo que significa también confrontar su vida. Por eso iniciamos la Santa Misa con el canto del Espíritu Santo. No podemos perder ese referente continuo. El Espíritu Santo no es una emoción, es un encuentro desde la vida como un espacio vital. Y lo digo vital porque la oración no es algo que está sobrepuesto, es algo necesario que el ser humano está siempre buscando una comunicación desde su vida interior para entender también la realidad exterior. Y ahí tenemos que ser humildes. Y lo digo también por nosotros los cristianos católicos. La oración no es propiedad de la religión. Es una experiencia para todo ser humano. En toda circunstancia hay la necesidad también de encontrarnos con la experiencia de un Dios que nos va mostrando el camino. Nosotros somos bendecidos porque tenemos la experiencia de un Dios revelado, Jesucristo el Señor. No es un imaginario, existió y existe. Vino a este mundo y sigue presente en la comunidad que es la iglesia. Entonces la oración tiene que ser una fuente permanente del encuentro con un Dios revelado que también nos da la fuerza para superar las realidades humanas. Por eso hace 8 días Pedro dice, vamos a hacer 3 chozas. Qué lindo, quedémonos aquí. Y cuando menos pensó, estaban en la realidad. Y hoy otra vez vuelve Pedro a lo mismo. Está, ay sí Señor, qué maravilla, mándame ir a ti. Y empieza a caminar y empieza otra vez la parte humana. Se empieza a hundir. Porque todos tenemos miedos. Entonces la parte humana la vive el profeta Elías, la vive Moisés, la va a vivir Pedro, la vivimos nosotros en nuestra realidad. Por eso necesitamos la oración como una fuente no de inspiración únicamente, sino una fuente trascendente de encuentro, para tener la fuerza de la vida, la fuerza también de enfrentar nuestros miedos, nuestras angustias. Lo que le pasa al profeta Elías, le va a pasar a Pedro, le pasa al Papa Francisco, nos pasa a nosotros. La parte humana tiene experiencias vitales maravillosas. Tenemos que incluir la oración como una experiencia vital, donde todos los días me alimento en las cosas de Dios y espiritualmente esa fuerza me permite afrontar las realidades. Dice la hora cuarta, es como las 3 de la mañana, y a las 3 de la mañana pues los pescadores están en la espera
y sin embargo dice que la tormenta era fuerte, para indicar que uno a veces tiene muchas expectativas de la vida, pero las tormentas también nos pueden desanimar. No tengamos miedo, tengamos confianza en Dios, pero necesitamos una confianza que no es esotérica, porque a veces queremos una confianza esotérica, es de milagros y milagros y milagros. Necesitamos una experiencia mística, que es el encuentro para transformar nuestra propia realidad. Demos gracias hoy, porque también nosotros somos como Pedro, como Elías, como Moisés, que necesitamos de la presencia de Dios. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y tal vez hoy tenemos que decir lo mismo: Señor, he dudado muchas veces. La fatiga de la vida, los problemas me han desgastado y no sé si tengo la suficiente fe. No sé si he hecho lo suficiente para conocerte más a ti. Vamos a recoger un momento en la oración para tener también una razón en este domingo de encontrarnos. Aquello que también en lo profundo de tu ser buscas. Aquello que necesitas también como respuesta. Y tal vez algunos pueden sentir, aunque están participando de la misa, que algo no anda bien en su propia fe. Te invito a cerrar un instante tus ojos en oración, en ese encuentro personal. La tormenta llega, el terremoto llegó, la catástrofe pasó y después vino el momento de serenidad. El profeta Elías entendió qué significaba el encuentro con Dios. A veces necesitamos también que pasen muchas cosas para entender qué significa orar, qué significa tener fe. Y sé que hay personas que en este momento están pasando la tormenta, que hay una catástrofe emocional, familiar, económica, que hay adversidades que en este momento te hacen sentir que te hundes, que hay situaciones donde no puedes entender por qué y para qué. Abandónate un momento, confía, entrégate, deja que el Señor también pase por tu vida y esa presencia del Espíritu en este momento te inspire, te alivie, te transforme. Que esa presencia del Espíritu te restaure, que te muestre un camino para decir: Señor, ya amaneció, ya es un nuevo día y hay una nueva razón para volver a empezar. Si han llegado las tinieblas, si es que ruge tempestad y en tu mar enfurecido tu barca va, si los vientos y las olas te golpean sin cesar y a tu lado no hay quien pueda ya tu alma salvar, tu alma salvar. Queda Cristo, queda Cristo en la angustia y el dolor, ofreciéndote su amor. Queda Cristo, queda Cristo. Cuando todos te abandonen, a tu lado siempre fiel, queda Cristo. Tú me dices que no puedes otro paso caminar, con tus luchas, con tus penas y en soledad. Tus amigos te han dejado, ya no hay en quien confiar. Y este mundo es cruel, pero ten fe que solo no estás, solo no estás.
estás. Queda Cristo, queda Cristo en la angustia y el dolor, ofreciéndote su amor. Queda Cristo, queda Cristo. Cuando todos te abandonen, a tu lado siempre fiel, queda Cristo. La fe en Jesucristo el Señor, el que nos puede salvar de las tormentas y el que extiende su mano cuando sentimos que nos hundimos. Queda Cristo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El silencio en la oración es también parte de hablar con Dios. Y recuerda que después de la tormenta viene la calma. El profeta Elías lo va a experimentar, Pedro lo va a experimentar. La pregunta es, ¿cuál es la calma que buscas? ¿Cuál es el silencio en la serenidad que necesitas? Que el Señor te bendiga, que el Espíritu Santo te guíe y el amor a la vida te sostenga. Que la oración también la incluyas como un espacio vital que hoy reafirmas en Cristo resucitado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, Dios bendiga a las familias que están recordando al ser querido que ha partido, a los enfermos, aniversario matrimonial, el cumpleaños, los que viajan, los que llegan. Sea también el regalo en este día 13 con la Virgen Santísima, el próximo martes que es el dogma de la Asunción. Dios les pague a todos por la ofrenda que está dedicada enteramente a la obra. Así que seguimos adelante con el apoyo de todos ustedes. Que Dios multiplique y esta ofrenda haga que la casa de Dios sea un lugar sagrado para dar gloria a su nombre santo. Amén. Dios les pague.